Hola chicos, la semana pasada vimos cómo se clasifican los materiales según su familia. Esta semana vamos a ver las propiedades de cada uno de ellos. Comenzaremos con los cerámicos. Hace miles de años las personas aprendieron que, humedeciendo ciertos componentes del suelo y haciendo un barro con ellos, podían moldear vasijas y jarros que luego, al ser calentados, mantenían su forma. Lo que las personas utilizaban en ese entonces era arcilla. La arcilla es un tipo de suelo formado por sílice, que es el principal componente de la corteza terrestre, y restos de rocas. Al mezclarse con agua, la arcilla adquiere propiedades elásticas y puede ser fácilmente moldeada para formar diferentes objetos. Luego, al secarse, se vuelve dura y deja de ser elástica. La familia de los cerámicos incluye materiales tales como el vidrio, el adobe, la cerámica, la porcelana y la loza. Los materiales cerámicos poseen las siguientes características. Todos, menos el vidrio y la porcelana, son opacos. El vidrio puede ser transparente o translúcido, mientras que la porcelana es siempre translúcida. Si bien son duros, no se rayan fácilmente, son muy frágiles. Muchos materiales cerámicos son porosos, lo que produce que absorban y filtren líquidos. Para evitar que esto ocurra, los objetos cerámicos se recubren con una capa de barniz impermeable. Y además no son buenos conductores de calor ni de electricidad. Los metales. La mayoría de los metales se encuentran como minerales en las rocas. Solo algunos, como el oro y el cobre, pueden hallarse en estado puro, es decir, sin estar mezclados con otros materiales. Las rocas, a su vez, forman parte de la corteza terrestre y se distribuyen a lo largo del planeta en diversas proporciones y a distintas profundidades. Cuando en algún lugar de la corteza se encuentra un depósito de cierto mineral, se dice que se ha encontrado un yacimiento. Para extraer los minerales se realizan excavaciones llamadas minas. Si la excavación es a poca profundidad, se llama mina a cielo abierto. Cuando es necesario excavar a grandes profundidades, recibe el nombre de mina subterránea. Los metales poseen las siguientes características. La mayoría son duros, ya que no se rayan con facilidad. Son resistentes, ya que no se rompen fácilmente. Por esto, se los usa para fabricar estructuras resistentes como las vigas dentro de unas paredes de construcción. Aunque son de diferentes colores, casi todos reflejan la luz y brillan. Son opacos, ya que no dejan pasar los rayos de la luz. Son buenos conductores de calor. Por esta razón, las ollas y los sartenes suelen ser de metal, dado que transmiten el calor de la hornalla rápidamente a la comida. Son buenos conductores de electricidad. Por esto, por ejemplo, los cables de las conexiones eléctricas de los hogares y la de los electrodomésticos tienen cobre en su interior. Los metales son maleables y dúctiles, ya que se pueden modificar su forma con facilidad sin que se quiebren. Así, pueden estirarse y formar alambre, como el que se usa en los campos, y láminas como el papel de aluminio que se usa para cocinar. Hay un metal que, a diferencia de casi todos los otros, se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Es el mercurio. El mercurio es muy tóxico para los seres humanos, por lo que se debe evitar tocarlo, inhalarlo o ingerirlo. Por último, vamos a ver las propiedades de los plásticos. Los plásticos son materiales sintéticos que se producen o se fabrican en laboratorios y fábricas. La mayoría de los plásticos se obtienen a partir del petróleo. El petróleo es una sustancia formada por los restos de los seres vivos que quedaron atrapados en el interior de la corteza terrestre durante millones de años. Esto quiere decir que se necesita todo ese tiempo para que se forme el petróleo. Por este motivo se lo considera un recurso limitado. El petróleo se encuentra en yacimientos en el subsuelo y para extraerlo es necesario perforar pozos de cientos y hasta miles de metros de profundidad. Además de plásticos del petróleo, se obtienen combustibles como la nafta, el queroseno, aceites y lubricantes para autos y sustancias como la brea que se utiliza para hacer el asfalto. Los materiales plásticos son muy diversos y por lo tanto sus propiedades son muy variadas. Los plásticos pueden ser opacos, transparentes o translúcidos. Algunos son duros y otros son blandos. Según el tipo de plástico, pueden ser más o menos resistentes. Son impermeables, es decir, no dejan pasar el agua.
Son más livianos que los metales y que la mayoría de los materiales cerámicos. Son elásticos y dúctiles, en especial cuando se los calienta. Esto permite darle formas muy variadas a los objetos de plástico. Resisten la humedad sin ser degradados por microorganismos y sin oxidarse. No conducen la electricidad, por esto se usan materiales plásticos para recubrir los cables de la electricidad y las carcasas de los electrodomésticos. Resisten altas temperaturas, algunos más que otros, pero no conducen el calor. Por último, te cuento que existe una gran variedad de materiales plásticos que pueden agruparse de la siguiente manera. El polietileno, que son las botellas y materiales de embalaje, el polipropileno, que son las alfombras, cuerdas y recipientes, el policloruro de vinilo, que son los tubos y las zapatillas, el poliestireno, que son las esponjas y las bolsas, el teflón, que es el recubrimiento antiadherente, y el acetato de vinilo, que son las pinturas, pegamentos y espumas. Ahora que ya sabes las propiedades de cada uno de la familia de los materiales, te dejo una pregunta para la próxima clase. ¿Qué sucede con los materiales luego de ser usados?